Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, la consulta pediátrica en algunas ocasiones se puede hacer de manera virtual, pero en muchas otras no se puede y tiene que hacerse de manera presencial. La razón, el objetivo fundamental de conversar esta tarde con ustedes es ver la importancia de este control. ¿Por qué es tan importante? Las mamitas, los papitos se preguntan, ¿no? Dicen, pero si mi niño está sano, ¿para qué lo voy a llevar al pediatra? ¿Cuál es el objetivo, ¿no? Si él no tiene nada, está tranquilo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces suele ocurrir que existen algunas alteraciones que no nos damos cuenta en el crecimiento y desarrollo de nuestros niños, ¿no? Es así que, por ejemplo, de repente, inadvertidamente nuestro niño puede tener anemia, ¿no? Y no le hemos sacado una hemoglobina, por ahí no nos hemos dado cuenta. Y como no lo hemos llevado por la pandemia, lo hemos tenido muy, muy confinado en la casita, entonces no nos percatamos de que el niño tiene anemia. Y comienza con cansancio, se queda dormidito, está muy pálido y entonces recién cuando lo llevamos a chequeo nos damos cuenta de que efectivamente algo le está pasando. Igual, por ejemplo, el niño por ahí empieza a tener poco apetito y no nos hemos dado cuenta que de repente tiene una infección por parásitos. Es muy frecuente que el niño tenga una infección por parásitos. Ustedes saben, los niños a veces no se lavan la manito antes de comer por estar jugando, o de repente están jugando en la tierra, o de repente toman agua cruda, ¿no? Jugando, o no sé, ¿no? Entonces, todas esas cosas pueden ocasionar infecciones parasitarias. Y igual, ¿no? Entonces, esto también puede pasar un poco inadvertido. Por eso, ¿no? Por eso, y además porque hay infecciones respiratorias, infecciones bacterianas, virales, que no pueden pasar desapercibidas, ¿no? Hasta que de repente tuvo fiebre y no me di cuenta, estuve en un periodo de incubación, ¿no? De varios días, una semana, ¿no? Y no me di cuenta y de pronto ya el niño tiene una enfermedad, ¿no? De la que no me he percatado. Esto es respecto al tema de las enfermedades que pasan desapercibidas, pero ocurre también alteraciones en el desarrollo. En el desarrollo, ¿no? Nosotros sabemos que los niños tienen hitos del desarrollo por los que van pasando, ¿no? Por ejemplo, a los 6 meses aproximadamente un niño ya se debe estar sentando, al año más o menos el niño ya debe caminar con una variación de algunos meses. Y entonces, si esto no ocurre, es importante que lo vea el pediatra para que vea, sea derivado de repente adecuadamente si se necesita alguna subespecialidad o sea manejado también, ¿no? Si se puede manejar en el ámbito de la pediatría, sea manejado, ¿no? Entonces, por esto es también importante, ¿no? Evalúa tanto el desarrollo como el crecimiento, ¿no? Y respecto al crecimiento, ¿no? También es importante, porque ¿qué pasa? Los niños comienzan a atrasarse su crecimiento, ¿no? Recordemos que el niño no crece igual en el primer año de vida, en el segundo año de vida, en el tercer año de vida. Totalmente diferente el crecimiento en las diferentes etapas de la vida. Generalmente en el primer año de vida, más o menos en un promedio crece 20 a 25 centímetros en un año. Esa viene a ser la etapa máxima de crecimiento, ¿no? Con respecto a los años posteriores. Para el segundo año de vida, más o menos aproximadamente crece 10 a 12 centímetros por año, ¿no? Entonces, es decir, la mitad de lo que creció en el primer año de vida, ¿no? Y en el tercer año de vida, esto ya igual, se baja la mitad, aproximadamente 5 centímetros a 6 por año, ¿no? Y luego ya depende mucho, se hace un crecimiento un poquito más estacionario hasta que llega a la pubertad, es decir, la etapa del desarrollo, ¿no? Donde es diferente en niños de niñas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es igual evaluar a un niño de 6 meses que evaluar a un niño de 5 años, que evaluar a un niño de 12 años. Es totalmente diferente. Depende de la etapa en la que esté, depende del momento en el que esté, ¿no? Entonces, en la evaluación pediátrica, justamente el control de niño sano busca eso, ¿no? Busca lo que habíamos comentado, detectar alguna alteración o enfermedad que haya pasado desapercibida, ¿no? Y no nos hayamos dado cuenta para darle el efectivo tratamiento y manejo, ¿no? Resolución del problema de salud, ¿no? O también detectar alguna alteración del crecimiento, que eso es importante, ¿no? Recuerden, la base fundamental de un control pediátrico es la evaluación del crecimiento y del desarrollo.
Entonces, la evaluación de crecimiento tiene que ir con una buena velocidad de crecimiento. En cada registro pediátrico yo tengo que pesar y tallar al niño para luego esto me sirva para donde yo vaya, para cualquier pediatra que yo vaya, tengo que llevar mis datos y esos me van a servir siempre, ¿no? Si el niño fue al pediatra por una alteración de la gargantita, dolor de la gargantita o por una diarreíta, hay que pesarlo y tallarlo, y ese peso y talla tal vez más adelante me sirva para otra cosa, ¿no? Por eso es importante llevar un cuaderno de control. Eso es respecto al crecimiento. Y ya les había comentado respecto al desarrollo, sumamente fundamental, ¿no? Los hitos del desarrollo, tener en cuenta. Y esto también varía en cada etapa de vida, ¿no? A veces hay niños, por ejemplo, el uso de tecnologías, tablets, ¿no? A veces pueden causar retraso del lenguaje en los niños, ¿no? No tenemos, de repente el niño no interactúa y de pronto se está quedando y no está pronunciando algunas palabras, está muy atrasado en su lenguaje. Eso también debe ser detectado, ¿no? Porque a veces no nos damos cuenta, de repente es hijo único, ¿no? Está en casita, no nos damos cuenta, no tenemos con quién compararlo y cuando ya nos dimos cuenta, ya se perdió esa ventana de oportunidad de manejarlo adecuadamente. No olvidar que en los primeros 3 a 5 años de vida el cerebro del niño está en desarrollo. Entonces es fundamental la evaluación del desarrollo del niño, sobre todo en esta etapa inicial de vida. También es importante tener en cuenta que respecto a la anemia sigue siendo frecuente en el Perú, ¿no? O sea, más o menos un aproximado de un 43% de los niños menores de 5 años, según alguna estadística de Perú, todavía tiene anemia. Y entonces, si no detectamos la anemia y no la tratamos oportunamente, esto se relaciona con problemas, ¿no? De concentración, ¿no? Con problemas de aprendizaje más adelante, porque como el cerebrito está en desarrollo, puede verse afectado. Entonces, detectemos la anemia oportunamente, tratémosla oportunamente, y eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Con un control, ¿no? De niño sano. Eh, Les quería comentar que a raíz de todo esto, de la importancia, la valoración que tiene el control de niños sanos, justamente el laboratorio ha creído conveniente pues hacer una especie de paquete, ¿no? De control de niños sano, en el cual se pueden incluir algunos de estos exámenes que hemos estado comentando, ¿no? Recuerden también, por ejemplo, que entre los exámenes que se le debe solicitar al niño, sobre todo si ya ha tenido molestias para orinar o ha tenido fiebrecita, ¿no? Va a orinar muy frecuentemente al baño, podría tener una infección del tracto urinario y eso se detecta con un examen de orina. La infección del tracto urinario es más frecuente en las niñas, ¿no? Es mucho más frecuente en las niñas, pero en los niños también se presentan las infecciones del tracto urinario. Entonces, hay que tener en consideración también si tenemos un niño que tiene una infección del tracto urinario única, o sea, es la primera vez que lo presenta, o de repente ya viene un episodio repetido, ¿no? Un episodio anterior. Como le digo, es más frecuente en las niñas y puede presentarse. Entonces, esto, por ejemplo, ¿no? Una infección del tracto urinario recurrente, a veces es necesario derivarla al nefrólogo pediatra, ¿no? Al especialista. Entonces, ahí es donde viene la importancia, ¿no? Yo, si yo no sé, si yo no me entero, si yo no voy al pediatra, no acudo al control, no me hago mis chequeos, no me hago mis exámenes, yo no voy a saber si realmente mi niño está yendo bien, ¿no? Esa justamente es la intención del control de niño sano. Entonces, eh, les dejo justamente esta recomendación, ¿no? Que se haga más o menos para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Y vean en sus niños, cada cuánto se hace el control, ¿no? Es, por ejemplo, otra pregunta que se nos viene a la mente. Y finalmente les quería hablar, antes de hablar cada cuánto se hace el control, sobre las infecciones estomacales o diarreicas o no en relación al trastornos gastrointestinales. Las diarreas virales son muy frecuentes en niños pequeños, ¿no? También existen diarreas bacterianas. Entonces también se está tomando en cuenta examen de heces, ¿no? Justamente es una manera de detectarnos si es que hay algún problema, alguna infección de tipo gastrointestinal, ¿no?
Entonces, esto es lo que principalmente trae, ¿no? El control de hemoglobina, el control de descartar, perdón, una infección del tracto urinario, descartar una infección gastrointestinal, ¿no? Y también descartar el tema de la parasitosis, que es tan frecuente en los niños. Entonces les decía, y a manera de resumen y conclusión, el control de niños sanos, ¿cada cuánto yo lo debo hacer? Depende de la edad del niño. Si el niño es menor de un año, ¿no? Es un bebé pequeño, este control de niño sano tiene que ser mucho más frecuente porque el bebé está creciendo, recordemos la etapa de la lactancia, los 6 meses es el inicio de la alimentación complementaria, entonces ahí tiene que ser mucho más estricto el seguimiento mensualmente. Tenemos un niño que ya llegó al año y está para los 2 años, pues entonces el crecimiento, perdón, el control tiene que ser cada 2 meses, ¿no? Aproximadamente, cada 2 meses. Luego pasamos ya desde los 2 a los 4 años, donde se controla cada 3 meses aproximadamente, cada 3 meses, dependiendo si hay alguna molestia antes, pues se le lleva antes, ¿no? Dependiendo de qué tanto le afecte la calidad de vida del niño. Y luego de los 4 años, generalmente se controla cada 6 meses y si todo está bien, cada año incluso, ¿no? Entonces es más espaciado. O sea, los periodos más críticos que son los de bebé pequeño, niño pequeño, en eso se controla más, ¿no? Mientras van creciendo, el control se hace más espaciado, ¿no? Y obviamente, si el niño presenta alguna alteración fuera de este tema de control de niño sano, ya no sería un control del niño sano, sino una consulta pediátrica, debe acudir desde luego al pediatra, ¿no? Entonces, ese era el sentido de la transmisión. Yo les quería dejar este mensaje, ¿no? Invitarlos a que chequeen a sus niños, a que los controlen. Sabemos que estamos en una época difícil de pandemia, ¿no? Y entonces, yo creo que todos los médicos finalmente están teniendo como herramienta la consulta virtual, ¿no? Existen situaciones, ¿no? Por ejemplo, los controles de niños sanos, siempre y cuando no se tenga que pesar y tallar al niño, o si de repente ya por ahí lo he llevado antes al pediatra hace pocos días y por ahí tengo el dato del peso y la talla, o si tengo una balancita en la casa, ¿no? Lo puedo medir a mi bebé en la casa, entonces, a mi niño, perdón, en la casa, pues entonces con esos datos puedo hacer una teleconsulta o una consulta virtual. Pero si no tengo esos datos, puedo hacer una consulta presencial con todos los protocolos de seguridad y atención, ¿no? Siempre teniendo en cuenta, ¿no? Cuidarse mucho, que lo más importante en realidad durante la pandemia es cuidarse y cuidar